Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar conectados entre semana a una sesión más de nuestro panel de enseñanza. Y el día de hoy tenemos una diferente panelista, y tenemos a nuestro hermano Jesús Olea. Tenemos hoy como panelista a nuestra hermana Brenda Iliana Flores de Jaimes. Bienvenida, Brenda, Dios te bendiga. Gracias. Y tenemos de este lado a nuestro hermano Jesús Olea. Buenas tardes, mis hermanos. Amén. Pues vamos a iniciar, mis hermanos, este panel de enseñanza y vamos a iniciar orando. Amén. Por favor, Brenda, haznos el favor de orar. Amén. Vamos a iniciar tomando reverencia para esta oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por bendecir tu iglesia. Jesucristo es vida eterna. Te damos gracias porque sabemos que tú actúas en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta sesión, de esta enseñanza, que toda aquella persona que escuche, que esté atenta, Señor, abre su mente, su corazón, y que todo lo que aquí se hable, Señor, tú tomes el control de nuestras bocas, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que solamente hablemos palabra fiel tuya, Padre. Amén. Te damos gracias porque tú bendices nuestra vida, te pedimos tu bendición en tu iglesia, Jesucristo es vida eterna, en esta sesión y también tu bendición en nuestra familia. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar con un atributo de Dios que es un atributo indudable de Él. Creo que hay atributos que nosotros conocemos de Dios que no están en duda. Por ejemplo, nosotros conocíamos o enseñábamos que Dios es amor y nadie de nosotros tiene duda de eso, que Dios es amor. O también enseñábamos que Dios es eterno, no puede nunca dejar de ser, su existencia no tiene fin y de eso no tenemos duda. Hoy vamos a hablar de otro atributo en el cual ninguno de nosotros pudiéramos tener duda. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Y cada vez que nosotros vamos avanzando en conocer más el carácter y la persona de Dios, nos damos cuenta de que Dios es más de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros empezamos a conocer cada atributo de Dios, queríamos darle respuesta a una pregunta. ¿Cómo es Dios? Esa era la pregunta inicial. ¿Cómo es Dios? Y a través de sus atributos hemos visto: Dios es amor, Dios es justo, Dios es eterno. Y hoy vamos a hablar de que Dios es fiel. Es fiel en todos los aspectos, ¿verdad? Y Dios es siempre fiel. Amén. Entonces vamos a iniciar hablando cuál es la importancia de la fidelidad. Y para eso vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que nos ayude a entender cuál es la importancia de la fidelidad. Amén. ¿Cómo puedes poder entender la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Porque yo creo que para que nosotros podamos confiar en alguien, debemos de conocerle primero. Y como hemos venido viendo en otros temas anteriores, qué importante es conocer el amor de Dios, como lo comentabas, que Dios también tiene ira, que Dios es justo. Pero ¿cómo nosotros poder entender que Dios es fiel? Dios es fiel a su promesa. A todo lo que Dios establece a través de su palabra, eso es fiel. Y que nosotros tengamos la seguridad de que todo lo que las promesas que en la palabra están, también son a nosotros. Una cosa importante es que si nosotros, no puede existir fidelidad si no hay fe. Si no hay fe en nosotros, no puede existir la fidelidad. No hay fidelidad sin fe o fe sin fidelidad. Eso es importante en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros día con día podamos ir incrementando nuestra fe, porque el hecho de que nosotros incrementemos nuestra fe, eso nos va a dar más certeza de la fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. Cosa importante, ¿cómo nosotros podemos confiar en Dios? Porque nosotros tenemos que confiar en Él. La importancia de esto radica en que esta es una virtud de Dios, y algo que a nosotros nos tendría que llenar de gusto es que esta virtud de Dios es comunicable. Esta nos la comunica a cada uno de nosotros. Entonces, que esta virtud que también nosotros la podemos tener, ojalá y la hagamos valer cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir, porque nosotros podemos estar seguros de que Dios es fiel. Pero ¿qué es lo que Dios pide a cada uno de nosotros? Esa misma fidelidad que Él ha sido desde el principio y desde antes de la creación, que también nosotros podamos saber que Él es fiel, que podemos contar con Él
a pesar de la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Dios es fiel. El problema es que nosotros muchas de las veces, como creyentes aún, no somos fieles, y ese es un problema. Por eso decía hace un momento, tenemos que tener fe y que esa fe se convierta en fidelidad para poder creer todo lo que Dios tiene en su palabra y que todas las promesas las hagamos nuestras. Amén. Amén. Brenda, ¿de qué manera tú has podido apreciar la fidelidad de Dios en tu vida, y para ti, cómo puede ser importante la fidelidad de Dios? Claro, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios también en todos sus actos y en nuestra vida precisamente, ¿no? Muchas veces nosotros ahora en el mundo que vivimos apreciamos o vemos que pues cada vez el hombre que cree menos en el hombre, ¿no? Hay cada vez más desconfianza unos con otros, incluso entre los mismos esposos puede haber desconfianza e infidelidad. Entonces nos damos cuenta que así como se estaba comentando, este atributo de Dios que es la fidelidad y que no va a cambiar, y eso pues se va a ver en el desarrollo de esta enseñanza, que esa fidelidad no cambia en Dios, a diferencia de nosotros. El hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Entonces podemos nosotros acudir confiadamente a Él, recurrir a Él, y Él nunca nos va a traicionar, Él nunca nos va a decepcionar, se puede decir, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra y que precisamente estemos confiados en que de Dios siempre vamos a recibir bendición, a pesar de las circunstancias que vivamos en nuestra vida, que a pesar de que suframos algún engaño, infidelidad, incluso entre amistades, entre la pareja, decepciones en diferentes situaciones, aún así tenemos un Dios que es fiel. Y bueno, y para esto es importante que podamos pues ir a la palabra. Y nos vamos a ir a Salmos 103, versículos 17 y 19. La palabra de Dios dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La fidelidad de Dios va ligada, como decía el hermano Jesús, también, bueno, debe partir de nosotros, de la fe en Dios, pero como comentaban, sus atributos van relacionados al final de cuentas, y esa fidelidad va relacionada a su amor, a su misericordia, como lo dice este versículo, y aquí menciona que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces esa fidelidad de igual forma es eterna. Entonces no va a haber un cambio de que ahorita podemos esperar bendición de Dios, pero tal vez en un futuro ya no. No, esa fidelidad va a permanecer. Entonces nosotros podemos considerar la fidelidad como absoluta, eterna y además sin cambio. Amén. Y qué importante es conocer y tener la certeza que Dios es fiel, ¿no? Porque pocas personas que nosotros podemos ver son incondicionales. Dios es el único ser en el universo, en el cosmos, que es incondicional con cada uno de nosotros. Hoy hay muchas prácticas en las cuales son habituales para nosotros, como el engaño, como la estafa, incluso el simple hecho de dar la palabra, ¿no? Yo creo que en tiempos de mi abuelo, yo recuerdo mucho eso, para mi abuelo era muy importante el dar su palabra y cumplir su palabra, y cuando él decía esto se va a hacer, así era, ¿no? Y hoy en día prometemos cosas que no cumplimos y decimos cosas, incluso con Dios nos pasa a nosotros. Le decimos cosas a Dios, hacemos compromisos con Dios que al final de cuentas nosotros sabemos que no lo vamos a cumplir, pero Dios no es así. Dios es fiel a sí mismo y es fiel a su palabra. Y entre nosotros, como tú comentabas, es muy fácil practicar el engaño, la desconfianza entre unos con otros, incluso en nuestras relaciones individuales, ya sea en nuestro matrimonio, ¿no? Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 7:9, dice la Biblia así, dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, ¿sí? Parte de nuestro trabajo
en conocer los atributos de Dios es cumplir este mandamiento que Dios nos da. Conoce pues que Dios es un Dios fiel en cada aspecto y en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, hay características importantes y fundamentales donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios y ahorita los vamos a hablar. Por ejemplo, Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel a su naturaleza y a su carácter, Dios es fiel con los suyos, amén. Entonces vamos a iniciar diciendo que Dios es fiel a su palabra y para eso nuestro hermano Jesús nos va a ayudar, nos va a dar más luz. Amén. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Números, capítulo 23, versículos 19 y 20. Y dice Dios así en su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Precisamente como comentaba ahorita nuestro pastor, muchas de las veces nosotros hacemos tratos con la gente y no lo cumplimos. Y tal vez con la gente no pasa nada, ¿no? Pero con Dios sí. Y un aspecto importante es que Dios es fiel y su fidelidad es al 100%. Y difícilmente nosotros como hombres vamos a poder ser fieles como Dios al 100%. Digo, ojalá llegáramos a un 90%, ¿no? Pero difícilmente vamos a poder ser. Entonces Dios es fiel a su palabra. Eso es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a faltar a su palabra. Si Él prometió algo en nuestra vida, dice su palabra, ¿Él qué? Lo hará. De eso es importante y eso es algo que nosotros tenemos que tener la certeza, que lo que Dios nos dice a través de la palabra en nuestra vida lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Entonces, nosotros muchas de las veces leemos los pasajes, pero los tomamos en poco. Realmente, yo hace un rato comentaba, cuando nosotros vivimos situaciones a veces de enfermedad, de falta de trabajo, situaciones familiares o personales, realmente nosotros seguimos teniendo esa misma fe para con Dios, seguimos actuando de la misma manera, orando, alabándole, leyendo su palabra, o mengua en nosotros esa forma de poder actuar. Por eso en un principio yo hablaba de que va ligada la fidelidad que debemos tener hacia Dios con nuestra fe, sabiendo que es un Dios poderoso, sabiendo que es un Dios eterno, sabiendo que es un Dios que conoce mi situación y que si Él conoce mi situación, Él sabrá en qué momento yo voy a salir de ella. Es un Dios fiel que nunca, a nosotros nunca nos va a dejar, nos va a olvidar. Y nosotros sí lo hacemos, porque a veces cuando más necesidad tenemos de Él, pareciera ser ilógico, es cuando nosotros nos apartamos de Él, en las situaciones, en los problemas. Y no, ahí es cuando nosotros tenemos que estar más apegados a Él, sabiendo que su palabra nunca fallará. Y como muchas de las veces se ha comentado en alguna sesión o en las predicaciones, Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que Dios conoce nuestra situación y que Él va a actuar en el momento que Él crea más conveniente para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y algo que nosotros como creyentes tenemos que tener muy en alto es que Dios dice la verdad y ha dicho la verdad a través de su palabra, y que su palabra es fiel, y que la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ocupar un lugar muy importante, porque es muestra de la fidelidad de Dios. La palabra de Dios es precisa, es inerrante, es inspirada, puede ser aplicada a nuestras vidas, puede hablar a nuestra vida, puede instruir a nuestra vida, nos puede consolar, porque en ella está contenida el pensamiento, las intenciones y las palabras de un Dios vivo. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, podemos abrirla y saber que lo que Dios dice ahí es verdad, y que lo que Dios dice ahí se cumplirá, sí o sí. Porque este libro, aunque fue escrito, sí,
por aproximadamente 43 personajes o 43 personas, no nació de una mente humana, nació de una mente divina. Y como nació de la mente divina, al pasar los años, cada vez que pasan los años, nos podemos dar cuenta cómo sigue siendo, como dice el autor de Hebreos, viva y eficaz, porque enseña de un Dios vivo. Amén. Y el segundo característica fundamental de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel a su carácter y a su naturaleza. Compártenos, Brenda, por favor. Amén. Para ver este punto, nos vamos a ir a la cita de 2 de Timoteo y vamos a leer desde el versículo 11 al 13. La palabra de Dios dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si vemos desde el versículo 11, dice: palabra fiel es esta. Entonces, en eso debemos de confiar. Todo lo que aquí, como lo comentaba el pastor, al momento de abrir nuestra Biblia, debemos saber que es veraz y es fiel esta palabra. Entonces aquí señala: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta muerte, pues es muerte al pecado, ¿no? Muerte a aquello que no le agrada a Dios. Así como Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados, nosotros al momento de negar todo ese pecado en nuestra vida, entonces también viviremos juntamente con Él en esa vida eterna, donde señala en el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él, porque obviamente va a haber una recompensa, que eso será en la vida eterna. Pero después señala: si le negáramos, Él también nos negará. Esto es cuando realmente no aceptamos su palabra. Hay personas que no se quieren acercar a la palabra porque no les conviene, a sus intereses, porque piensan a veces que no es veraz lo que hay en esta Biblia, o a lo mejor nuestro testimonio muchas veces puede ser que no sea veraz. Nosotros mismos no somos un buen ejemplo hacia los demás, y por eso dice: no creo en Dios, pero a veces nosotros somos estorbo. Pero es importante que le creamos a Dios. Y aquí dice: si le negáramos, pues sí, nos va a negar. Pero viene el versículo 13, que es muy importante, donde dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿En qué infieles? En lo que comentaban ustedes. Si de repente nosotros estamos buscando esa perfección y que no vamos a llegar a lo mejor ni al 90%, pero estamos buscando precisamente que en este proceso de irlo conociendo, que realmente busquemos agradarle en todo lo que hagamos, no solamente dentro aquí del templo, de la iglesia cuando nos reunimos, sino también fuera de, que en todo lugar nosotros mostremos que somos hijos de Dios. Pero habrá momentos en que tal vez nos equivoquemos. Sin embargo, como dice aquí, mientras en nosotros hay ese arrepentimiento por algún error que cometamos, Dios va a permanecer fiel. Si Él dice: yo te voy a bendecir, Él va a bendecir. Si somos sus elegidos, no va a cambiar de opinión. Si Él va a permanecer en esa fidelidad, y como dice aquí, Él no puede negarse a sí mismo. Por eso se señalaba que en su naturaleza Él es fiel, ¿no? Él no se puede negar, y en su naturaleza precisamente va ligado mucho más cosas que precisamente es la veracidad, y por ello mismo nosotros podemos estar confiados en ese aspecto. Amén. Fíjense, nosotros hemos aprendido y enseñamos aquí que Dios es omnipotente, Él todo lo puede, Él no está limitado a nada, pero debido a su naturaleza hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. No significa que está limitado, significa que de acuerdo a su naturaleza, Él nunca mentirá, porque Él no es mentiroso. Otro ejemplo: Dios nunca puede fallar. Dios no puede fallar, es algo que Él no puede hacer. Dios no se puede equivocar, Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, si hay cosas que Dios no puede hacer, ¿y cuáles son aquellas cosas que Dios no puede hacer? Aquellas cosas que no son de acuerdo a su naturaleza y a su carácter. Dios es ilimitado en todas las cosas, Él puede hacer todo lo que Él quiere, pero Él nunca abandonará su naturaleza. ¿Y por qué no abandonará su naturaleza, su esencia y su carácter? Porque Él es fiel. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de saber. Por ejemplo, cuando vivimos alguna circunstancia, nuestra mente debe de saber cómo es Dios y de recordar: Dios nunca falla.
A pesar de lo que yo vivo, Dios nunca falla. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su naturaleza, a su carácter. O de repente nosotros nos confundimos y debemos de saber, Dios no me miente. Lo que Él me dijo es verdad, porque Él no puede mentir. Entonces, qué importante el saber que de acuerdo a la naturaleza de Dios, sí hay cosas que Él no puede hacer, no porque esté limitado para hacerlas, sino no lo hará porque no es de acuerdo a su esencia, a su naturaleza. Amén. Por eso ya vimos, la palabra de Dios es fiel, Dios es fiel a su carácter y a su naturaleza. ¿Y quieres comentar algo, mi hermano Jesús? Es que Dios nunca deja de ser Él. Es algo que es importante. O sea, Él nunca deja de ser Él. Y nosotros sí dejamos de ser nosotros muchas de las veces, ¿no? O sea, de repente cuando nos molestamos, nos transformamos y ya decimos cosas que no son. Y Dios, aún que lo veíamos a pesar de la ira, Él actúa con amor. Amén. ¿No? Porque Él nunca deja de ser Él. Y dice igual en su palabra, ¿no? Porque todo es hecho por Él y para Él. Entonces eso es importante, que Él nunca deja de ser Él no cambia. Y sus promesas pues son infinitas. Y dice también su palabra que son nuevas cada día y cada mañana. Amén. Amén. También, ahorita que comentabas esta situación de que hay, por su naturaleza hay cosas que no puede hacer Dios, yo creo que eso también Dios, al momento de compartir todos este atributo en especial, va a haber un momento en que de igual forma así va a suceder en nuestra vida. Amén. Va a haber situaciones que no las vamos a poder hacer porque ya no es parte de nuestra naturaleza, y eso es importante, ¿no? Ya no nos nace tal vez, como dices tú, el mentir, no nos nace el ser corruptibles, no nos nace el ser infieles, no nos nace el, no sé, algún soborno, no nos nace ya, cualquier otro pecado, ¿no? Ya no es que a lo mejor nos los ofrecen y puede ser muy fácil, pero ya no, nuestra naturaleza ya nos lo impide, ¿no? Amén. Y eso va a ser importante precisamente en nuestra vida, que lleguemos al punto donde así como Dios hay cosas que no puede hacer porque van en contra de su naturaleza, de igual forma nosotros nos vayamos conformando de acuerdo a Él. Amén. Y el tercer punto de las características fundamentales de la fidelidad es que si Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a su naturaleza, entonces Dios es fiel con los suyos. Amén. Y por favor ahí compártenos tú. Y los suyos somos todos nosotros, ¿no? Amén. Porque de alguna manera Él fue quien nos llamó. Lo hemos comentado en alguna ocasión. No nosotros vinimos a Él fue quien nos llamó. Y por eso somos suyos. Vamos para esto a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Dice Dios así en su palabra: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Dice el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y era precisamente lo que les decía, sí en Él. El sí está en Él, no en nosotros. Y como decía nuestra hermana Brenda, ¿no? Que nosotros realmente, a través de ir conociendo a Dios, a través de sus atributos, nosotros podamos dejar de hacer todo eso que Él no es. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos transformar nuestras vidas. Que Él, un sí es sí. Dice, en Él es el sí y en Él es el amén. Si Él dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Él nos va a bendecir, porque Él nos ha elegido a cada uno de nosotros. Si Él dice que todo lo que nosotros hoy en día vivimos, dice que nuestro lloro se convertirá en canto, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Pero realmente, ¿qué tan seguros estamos nosotros de que esto va a pasar en nuestras vidas? O sea, realmente nosotros nos sentimos realmente hijos de Dios, porque todas sus promesas, dice aquí, son para los suyos, para nosotros.
pero nosotros realmente nos sentimos hijos de Dios, porque es ahí muchas de las veces donde radica el problema. Nosotros mismos no nos sentimos hijos de Dios. A veces nosotros mismos no nos sentimos merecedores de la bendición de Dios. Y es por eso que no la tenemos. No porque Dios no nos quiera dar la bendición, no, porque nosotros mismos, nuestro pecado hace que nos alejemos de Él. Y es nuestro pecado, ¿sí? Muchas de las veces cuando la gente empieza a faltar a la iglesia, no viene por el pecado, por su pecado. Eso es lo que le aleja. Digo, muchas de las veces nosotros nos podemos justificar por otras situaciones, pero realmente es el pecado el que nos aleja a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos sentimos que estamos pecando, entonces no nos sentimos acreedores a la bendición de Dios, y es lo que nos aleja. Pero, y sí es importante esto cuando dice a los suyos. Realmente yo me siento suyo, porque también lo que leíamos un pasaje atrás, y eso tenemos que tenerlo claro, dice: Dios nunca olvida, nunca falta a su palabra. ¿En qué sentido yo lo puedo tomar? En el sentido de que nunca olvida, o sea, que lo que Él prometió va a cumplir, nunca falta su palabra. Pero también que nosotros tengamos cuidado, como decía nuestra hermana, que nosotros tenemos que transformar nuestra vida, dejar de mentir, dejar de aceptar algún soborno, que aparentemente es bueno, ¿no? Pero Dios nos está viendo. Entonces, el propósito de todo esto es realmente que nosotros transformemos nuestra manera de conducirnos, transformemos nuestra vida, y que nuestra vida siempre apunte en dirección de como Dios quiere que sea. Amén. Y algo que nos enseña toda la Biblia son dos verdades. La primera verdad es que el hombre siempre ha fallado. Esa es la primera verdad, desde Adán y Eva. Nosotros somos hombres y le hemos fallado a Dios. Y la segunda verdad que nos enseña la Biblia es que Dios nunca le ha fallado al hombre. Dios nunca le ha fallado al hombre, a nadie, porque Dios es fiel en sus propósitos y con los suyos. Y todo lo que Él le ha dicho a los suyos, desde Noé hasta Jesucristo, hasta los apóstoles, hasta nosotros, se cumplirá, porque el Dios es fiel con cada uno de los suyos. Aquí lo importante es saber que nosotros seamos en verdad suyos, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos las promesas de Dios sin nosotros ser de Dios, y eso es imposible. Nadie que no es de Dios puede alcanzar algo de Dios, porque todo está reservado a los que en Él quiere, ¿sí? Por eso dice Pablo, no se trata del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque tal vez yo puedo vivir una vida perdida, sin temor de Dios, y querer las promesas de Dios. Y una cosa es que yo las quiera, y otra cosa es que Dios las quiera para mí. Pero la Biblia me dice que si Dios quiere hacer algo en mi vida, lo hará. Y si Dios tiene algo preparado para mí, no nada más lo preparará, lo cumplirá en mi vida, porque Dios es fiel con los suyos. Entonces, la preocupación de nosotros no debería de ser si Dios es fiel, sino si yo soy suyo. Esa debería de ser nuestra preocupación. Si en verdad el sello del Espíritu ha venido a mi vida, y el Señor me ha declarado a mí como de su propiedad. Y si nosotros somos suyos, la fidelidad de Dios nos debería de ayudar en nuestra vida en la fe. Amén. O por favor, ahí ayúdanos también tú, Brenda. Amén. Sí, ahí como dice el pastor, ¿no? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, Dios ya lo tiene todo, ¿no? Aquí lo encontramos en la palabra, y ahora falta a nosotros el poner la acción, el conocerle, saber qué es lo que desea de nosotros y hacerlo. El que seamos suyos y que Dios sea fiel no significa que Dios va a cumplir nuestros caprichos, sino que realmente en esa fidelidad, y que va ligado a su demás naturaleza como la sabiduría, Él va a saber qué es lo que sí nos debe de dar, qué es lo que sí vamos a recibir de Él, y aquello que no nos conviene. Entonces muchas veces hay gente que se puede acercar por alguna retribución o bendición aparentemente material, etcétera, pero la mayor bendición pues va a ser espiritual, ¿no? Y esa paz que solamente Dios da en nuestra vida. No significa que van a dejar de suceder acontecimientos en nuestra vida, sino que realmente los vamos a enfrentar de una manera distinta, porque puede existir ciertas situaciones que podamos pasar, pero lo importante es que suceda lo que suceda,
nosotros al momento de saber que Dios es fiel, tenemos esa esperanza, ¿no? Y vamos a tener esa tranquilidad en nuestro corazón de que lo que está sucediendo, Dios lo está permitiendo, pero va a haber una bendición. Hay fidelidad y nosotros podemos encontrar esa bendición en esa situación, ¿no? Aunque no la vean los demás, que a lo mejor como bendición, sino a lo mejor una mala suerte, pero nosotros sí podemos ver bendición incluso en la adversidad, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo de su naturaleza y que podemos pues confiar en su palabra. Amén. Yo aquí podría una pregunta, ¿no? ¿Nosotros pensamos que el amor de Dios tiene límites? No. No, ¿verdad? Es algo que decimos, no, el amor de Dios no tiene límites. Bueno, su fidelidad tampoco. Porque estamos conociendo un Dios infinito, y si Él es infinito, todos sus atributos son infinitos. Nunca van a tener un límite y nunca fallarán, nunca dejarán de ser en Dios. Pero a veces nosotros, como es nuestra mente, que es muy incrédula, nuestra mente tiene muchas luchas con lo que nosotros vivimos, y a veces por lo que nosotros vivimos ponemos en duda la fidelidad de Dios. A veces nosotros pensamos, vienen circunstancias a nuestra vida adversas y nosotros ponemos en duda y decimos, bueno, si Dios es fiel, ¿por qué yo vivo esto? ¿No? Y leemos pasajes en la Escritura donde vemos, por ejemplo, a Abraham. Dios le dice a Abraham, pese a tus circunstancias, aunque eres viejo y tu mujer estéril, yo te voy a dar un hijo. Y dice que Abraham le creyó a Dios a pesar de sus circunstancias, y su fe le fue contada por justicia. Pero después de un tiempo, Dios le cumple esa promesa a Abraham, pero después Dios mismo le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, al que tú amas. Y dice que Abraham no le rehusó a su hijo. Es decir, vean la fidelidad de Dios, pero también esa fidelidad provoca fidelidad en la fe de nosotros. Dice que Abraham no le rehusó a Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice el por qué. Dice Hebreos 11, 17 o 18, no me acuerdo muy bien. Dice que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Y por eso no se lo rehúsa. Es decir, Abraham pensó de esta forma, si Dios me lo dio y él cumplió su promesa, Dios no me lo quitará. Y entonces él alza la daga y va a ponerle la daga en el pecho a Isaac, y Dios le dice, un ángel le dice, detente, ahora conozco que temes a Dios. Si nosotros tuviéramos tantito de esa fe incondicional y fiel en nuestra vida, nosotros podríamos avanzar en diferentes circunstancias de nuestra vida, creyendo en un Dios que es fiel a sus propósitos, fiel en su llamado y fiel en todo lo que nos ha prometido, porque Él es infinito. Como hemos dicho ahorita, yo les preguntaba, ¿el amor tiene límites? No, tampoco la fidelidad de Dios. No conoce límites. Amén. Ahora, ¿nosotros hemos podido ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Amén. Amén. Y eso es algo que debemos de ver nosotros como creyentes, algo que nos debe de impulsar. Ahora, también en la Escritura Dios nos ha dejado muestras para que a veces vamos a estar medio ciegos espirituales y como que no vamos a ver la fidelidad, pero en la Escritura nos enseña varias muestras. Una muestra que nos enseña es que Dios es fiel, preservando y cuidando toda la creación. Amén. Y ahí nos puedes ayudar tú, mi hermano Jesús. Amén. ¿Cómo no creer en Dios? Ahorita que comentabas, cuando le hace la promesa a Abraham y después le dice que él va a contar su generación más que las estrellas, ¿no? ¿Cómo muestra Abraham la fe? Primero, de no tener un hijo, ¿no? Por la edad que él tenía. Y después el poder ser tan grande. Y hoy en día nosotros nos damos cuenta que eso pasó y existió. Y ahorita que nos hacía la pregunta, que si nosotros hemos visto en nuestras vidas la fidelidad de Dios, lo podemos ver también. Y ahorita que cómo Dios puede preservar su fidelidad en cada uno de nosotros. Vamos a ir a Génesis capítulo 8 versículo 22. Dice Dios así en su palabra: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Entonces dice, mientras la tierra permanezca, no cesará ni la sementera, ni la siembra, ni la cosecha, ¿no? Ni la siembra, dice, ni la sementera, ni la siega, ni la siembra, ni la cosecha. ¿Qué seguridad nos puede dar esto en nuestra vida?
que mientras existe la tierra, Dios va a poder actuar en la tierra, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo no tener esa certeza de que Dios va a actuar cuando nosotros leemos su palabra? Pero qué importante es que nosotros creamos lo que dice Dios, para que eso que dice Dios en su palabra sea hecho en nuestras vidas. También su palabra dice que si no es la voluntad de Dios, la hoja de un árbol no se mueve. Y nosotros podemos leer varios versículos donde nos podemos dar cuenta de lo que puede hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero aquí lo importante no es que tantos versículos sepamos, sino que tanto le creemos a Dios en lo que Él dice en su palabra. Qué tanta seguridad tenemos de que lo que dice Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Qué tanto de lo que dice Dios en su palabra en mi familia lo voy a poder ver. Que yo creo que estoy seguro que por lo menos algo en nuestras vidas, en nuestras familias, ha hecho Dios en nuestras vidas. Y podemos decir tal vez no como nosotros quisiéramos, pero no porque nosotros no quisiéramos verlo es que no se da, sino porque nosotros no lo vemos, no porque Dios no quiera bendecir la vida de cada una de las familias de la iglesia, no porque Dios no quiera bendecir a la iglesia, sino porque nosotros aún estamos en ese proceso de cada día conocerle a más. Y yo creo que acertadamente, ahora que estamos viendo todo lo que se refiere a los atributos de Dios y en estas sesiones que son los atributos comunicables, qué importante es realmente conocer a Dios con cada uno de sus atributos, para que nosotros tengamos la certeza en quién confiamos, a quién le pedimos, y estemos seguros de que lo que nosotros le pidamos a Dios, Él va a actuar en nuestras vidas. Amén. Hoy en día, ¿qué tanto podemos nosotros darnos cuenta que lo que pasa a nuestro alrededor es parte de la voluntad de Dios? Es porque Él permite las cosas en nuestra vida. ¿Nosotros tenemos esa seguridad? O ahora con esa situación de esta enfermedad, ¿no? Donde muchas de las veces tuvimos que encerrarnos en nuestras casas teniendo temor. Digo, si hay que cuidarnos, claro, hay que cuidarnos, pero teniendo la seguridad que Dios va a preservar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Pero como veíamos 2 puntos anteriores, realmente nosotros somos de Él. Él nos llamó, pero nosotros hacemos las cosas conforme a lo que Él nos pide. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado realmente. Caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de cada familia que integra la iglesia. Y yo creo que seguramente, no sé en cuánto tiempo nosotros podemos darnos cuenta, igual con el crecimiento de la iglesia, pero siempre y cuando nosotros seamos fieles a creer en su palabra. Amén. Tú has podido ver no solamente tú, ¿verdad? Que ojalá y todos nosotros podamos ver que Dios es fiel en la preservación de nosotros mismos y en el cuidado de nosotros mismos, porque hay cosas que para nosotros son comunes y naturales, pero en realidad son sobrenaturales. El Señor está hablando aquí: mientras esté la tierra, yo te estoy prometiendo que si tú siembras, cosecharás. Y para nosotros, tal vez para un campesino, el sembrar un maíz y que crezca una mata de maíz sea algo natural, pero eso no es algo natural, eso es algo sobrenatural que Dios está cumpliendo. O para nosotros ver el día y la noche, de seguro hoy nos vamos a dormir y mañana estamos seguros que van a ser el sol, pero tu seguridad no es porque mañana veas el sol, sino porque el Señor lo dijo, que mientras la tierra exista, Él ha prometido que va a estar el sol, el día y la noche, el calor y el frío, y nosotros lo podemos ver hasta hoy en día. Y así cosas que nosotros vemos como naturales. Hoy abrí mis ojos, hoy veo. ¿Eso es porque eso es natural o porque Dios es fiel? ¿No? O hoy también me desperté. ¿Eso es porque yo estaba seguro de despertarme hoy o porque Dios es fiel? Entonces, y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de siempre no ver las cosas como algo natural, como algo que van a pasar porque así pasan, sino porque algo que está pasando porque Dios es fiel. Amén. ¿Quieres aportar algo? Sí, en este aspecto, muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, pues ya para nosotros son muy cómodas y cotidianas, pero ahí es donde deberíamos ver precisamente la perfección de Dios, ¿no?
como dice la palabra, que en esas cosas visibles vemos precisamente Su eterno poder y su deidad. eterno poder y deidad. Entonces nosotros no podemos tocar a Dios, pero podemos ver todo lo que Él ha creado y vemos su perfección. Y de igual manera nosotros podemos ver su fidelidad en sus promesas. Amén. Para eso nos vamos a ir a Isaías, capítulo 54, versículo 10. Entonces la palabra de Dios dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hay que releer este versículo porque es lo que Dios está diciendo, ¿no? Vemos las cosas como de forma natural, pero últimamente que nos están sucediendo situaciones a lo mejor de sismos, temblores, lluvias, inundaciones, decimos, bueno, esto ya no es tan normal, pero aquí Dios dice algo, que los montes se pueden mover, los collados temblarán, pero la misericordia no se va a apartar de Él, ¿no? Y esto de igual forma está ligado a su fidelidad. Entonces podemos confiar, como decía el pastor, a pesar de las circunstancias que vivamos, situaciones de salud, y que muchas veces llega a suceder, habemos gente que tal vez no comuniquemos las adversidades que pasamos, ¿no? Pero eso no significa que no nos pase nada, porque hay gente que va a decir, bueno, yo creo que los hermanos están bien, siempre están felices, todo está en orden, ¿no? Están bien de salud, etcétera, y no es así, sino que realmente conociendo de Dios, Él es el que da la seguridad y la paz en nuestras vidas. Precisamente leyendo esto, la palabra misma dice que puede haber situaciones, que puede haber cambios, y aquí como lo comenta, ¿no? Volvemos a repetir, sismos, temblores, hasta en este caso el Popocatépetl, no sé, muchas cosas naturales, pero aún así, y bueno, y también incluyendo enfermedades o situaciones familiares, pero aún así nosotros vamos a poder ver a Dios en nuestra vida. Y de igual manera nosotros podemos irnos a otra cita que es Hebreos 6, capítulo 10 al 15. Y la palabra de Dios dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, precisamente aquí es donde vemos lo que comentaba el pastor, ¿no? ¿A quiénes está dirigida las promesas o a quiénes está todo esto que Dios permite en nuestras vidas? Y parte de ellos su misericordia, su fidelidad, su amor, aquellos que precisamente hemos sido llamados, pero que también aquellos que muestran esa obediencia. Y aquí mismo dice que todo lo que hagamos, siempre y cuando se haga con solicitud, con diligencia, pues va a tener una recompensa, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se haga no es en vano, pero sí pide precisamente que seamos fieles y que mostremos precisamente ese servicio, ¿no? El servicio, la solicitud, y que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que tienen esa fe y la paciencia, ¿no? De esperar en Él. Amén. Amén. Mi hermano Jesús, ¿algo que quieras comentar? No, adelante. Dios es fiel a sus promesas porque es sencillo. Nosotros, bueno, no es tan sencillo, pero lo que Dios dice, eso hace. Y nosotros en base a eso deberíamos de confiar. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. A veces nosotros, miren, voy a hablar un poquito de la fe. La fe, ¿cómo es la definición bíblica de la fe? Hebreos 11, ¿no? Vamos a ir a Hebreos 11. 11:1. Fíjense, ¿cómo es la definición de la fe?
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué yo puedo tener certeza en esperar algo de Dios? Bueno, porque Dios es fiel. Entonces, mi fe, dice, la fe se sustenta en tener certeza de esperar algo. ¿De esperar qué? De esperar todo lo que Dios ha dicho, porque voy a hablar de algo que puedo yo tener certeza y no es fe. Yo puedo estar bien convencido que puedo volar. Yo voy a decir, no, bueno, eso no es fe, porque tú no puedes tener certeza que eso pasará, porque eso ni siquiera Dios te lo ha prometido. Tú tienes que tener certeza que algo pasará de algo que Dios te ha dicho que pasará. Nuestro trabajo es tener la certeza. Y después dice, y la convicción de aquello que tú no ves, que ahí está el trabajo de nosotros en el músculo de la fe, de decir, bueno, Dios es fiel. Esto que yo no veo hoy, yo sé que Él lo puede hacer. Eso es fe. No fe es decir, bueno, así como aquel hombre que se salió y dijo, bueno, dice Dios que si le digo a un monte, muévete, se va a mover. Y se va a la ventana y le dice, monte, muévete, porque Dios dijo que te ibas a mover. Y el otro día abre la ventana y ve el monte y dice, ya sabía que tú no te ibas a mover. Aunque Él lo haya recitado, aunque Él lo haya dicho con sus palabras, en realidad, y aunque Él haya dicho, Dios dice, en realidad en su corazón no había convicción. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es fiel a sus promesas, lo que nosotros queremos enseñar o decir es, si Dios lo dice, lo hará. Y todo lo que Dios dice es posible. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y decir, todo lo que Dios ha dicho en su palabra es posible. Aun cuando yo no lo entienda, aun cuando yo ni siquiera me lo imagino, pero ese es mi trabajo, entenderlo e imaginarlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y yo no veo a Dios, pero tengo convicción que Él es fiel. Y lo puedo ver a mi alrededor y palparlo a mi alrededor. Y palparlo a través de sus promesas. Y lo que tú decías en Hebreos, mi trabajo es creerle a Dios, amén. Mi primer trabajo es creer la promesa. Mi segundo trabajo es esperar la promesa, así como Abraham. Mi tercer trabajo es aferrarme a la promesa, pero mi cuarto trabajo es perseverar en la fe. No tampoco nuestra vida cómoda que hoy en día hay en el cristianismo de yo proclamo, yo decreto, yo recibo y no sé qué tantas cosas. Eso no es fe y eso no es parte del plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros creamos sus promesas, esperemos sus promesas, nos aferremos a sus promesas y perseveremos en ellas. Amén. Y entonces, como decía el autor de Hebreos, que aprovechamos estando ahí, nosotros alcanzaremos también aquellas promesas. Pero también, vamos a hablar ahorita con mi hermano Jesús, que Dios es fiel por lo que Él es. Amén. Compártenos, mi hermano. Amén. Para esto vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Dios así en su palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Con esas evidencias que nosotros leemos ahorita aquí en esta porción de la Biblia, de su fidelidad, nosotros podemos decir que nada de la creación o de las criaturas que vemos van a ser como Dios, porque dice que todo fue creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Él es mucho mejor de lo que nosotros podemos creer que es Dios. O sea, por eso dice también su palabra, ¿no? Nuestra mente finita. Nosotros no alcanzamos a entender todo lo que es Dios y todo lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿qué fue creado por medio y para Él? ¿Qué hacemos nosotros? Eso nosotros lo decíamos nuestra hermana Brenda. Muchas de las veces nosotros venimos a sus pies por conveniencia. Y no nos damos cuenta o no sabemos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, Él conoce nuestro corazón. Hablábamos hace un rato que
todas las promesas son para los suyos. Realmente, ¿qué es lo que hay hoy en día en el corazón de cada uno de nosotros? Para que nosotros esas promesas las podamos tomar y hacerlas nuestras. Pero también, como hablaba hace un rato, ¿no? Que nosotros podamos tener esa paciencia para poder saber esperar en Él. Y esa paciencia, lo que a veces nosotros no nos damos cuenta, lo que nos lleva es a que cada día podamos creer más en Él. El ir poder mostrando la fe que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros llegamos cuando tengamos una fe realmente ya en Dios, lo que, como decía Brenda, lo que nos suceda hoy en día, nosotros sabremos que Dios nos va a sacar de eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación que Él la permite y que nuestras vidas va a ser pasajera. Pero a ver, también para esto vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Amén. Dice Dios así en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Fíjense cómo no nada más lo que nosotros pensemos o lo que digamos es lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. O sea, muchas de las veces nosotros podemos pensar que creemos en Dios y no hacemos su voluntad. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es un sinónimo de que no creemos en Él. Entonces, Él permanece fiel, dice su palabra, que si nosotros permanecemos fieles. Él es fiel con quien le es fiel. Y es algo en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que nosotros hagamos en algunos momentos de nuestra vida, un alto en el camino y pensar si nosotros estamos siendo fieles para que Dios también sea fiel con nosotros. Muchas veces queremos que, a veces lo vivimos en nuestra casa, con nuestra pareja, con los hijos. Nosotros queremos que la otra persona sea fiel, pero yo no soy fiel. Yo quiero que la gente me trate bien, pero yo no trato bien a la gente. Lo mismo pasa con Dios, ¿sí? Él permanece fiel si nosotros somos fieles. Tendremos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en este aspecto, porque primero tendremos que nosotros darnos cuenta si el día de hoy le hemos sido fieles a Dios. Y en muchos aspectos, en muchos aspectos. En algún momento comentaba el pastor, no este domingo, el anterior, que por ejemplo en nuestros diezmos somos fieles. Nosotros queremos que Dios bendiga nuestras alacenas, que Dios bendiga nuestros trabajos, y realmente nosotros somos fieles en ese sentido y en muchos otros aspectos que realmente en algún momento repercute en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Quieres comentar algo, mi hermana Brenda? Amén. Aquí, como en esta cita que comentaba nuestro hermano Jesús, habla, ¿no?, de esa fidelidad de nosotros hacia Él. Ya sabemos que Dios es fiel, pero ahora a nosotros nos pide ser fieles, porque entonces el que vengamos, nos congreguemos, el que tal vez incluso oremos, el que digamos Dios te bendiga, el que de repente podamos predicar o compartir con otras personas su palabra, no significa que nosotros vivamos la palabra. Entonces lo que nos pide Dios es que la vivamos, que realmente todo esto que nos está diciendo, porque además tenemos a Jesucristo de ejemplo, que realmente lo hagamos, que no solamente lo leamos y lo digamos, lo compartamos, ¿no? Y que, como decía el hermano Jesús, que lo memoricemos, sino que realmente lo vivamos en nuestras vidas, que seamos coherentes en ese aspecto. Tendremos muchas tentaciones definitivamente a nuestro alrededor, pero pues el diablo está acechándonos, sabiendo que nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo, pero aún así en nosotros debe haber esa fidelidad que nos está pidiendo ahora Dios de nosotros hacia Él. ¿Para qué? Para que podamos precisamente alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros, porque si no, de nada va a servir. Muchas veces piensan que, también lo decía el pastor Martín el domingo, ¿no? Se piensa a veces que haciendo la declaración de fe,
ya soy salvo o ya me denomino cristiano, yo ya soy salvo, ya la hice, ¿no? Y en nuestra vida no hay un cambio, ¿no? Solamente cambiamos como de denominación o de apellido o de nombre, pero no hay un cambio en nuestra vida y eso es lo que se tiene que reflejar realmente. Amén. Y esta declaración es una declaración que veremos en nuestras predicaciones dominicales de invitaciones de Jesús. Jesús no nos está invitando a decirle Señor, porque tú le puedes decir Señor y Él no ser tu Señor. Y creo que ahí muchos están. Muchos le decimos hoy Señor a Él, pero no es nuestro Señor. Y lo que Jesús nos está diciendo es, no todo el que me dice Señor, Señor. No se trata de que tú vengas y porque pienses que me dices a mí, Señor, yo soy tu Señor. Una muestra de un creyente verdadero es la fidelidad. Que ese creyente muestre fidelidad. Por eso después dice, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es nuestra responsabilidad y es una evidencia como creyentes. Porque miren, nosotros pensamos que al hacer la voluntad de Dios, Dios está comprometido con nosotros. Y eso es un error. No, Dios no está comprometido con nosotros a nada. Nosotros estamos totalmente comprometidos con Él. Porque ahí podemos caer en un trueque hacia Dios. Es que Dios me ama por lo que yo hago. No, Dios es amor. Y Dios siempre ha sido amor. Y ama a los que le obedecen. Sí, y Dios ama a los que le obedecen. Porque también nosotros pudiéramos caer en el mismo trueque de decir, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para que Dios sea fiel? Jesús nos está enseñando una verdad. Lo que tú tienes que hacer y es tu responsabilidad como creyente es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y Dios hará todo lo que Él quiere para tu vida. Por eso después dice, muchos dirán, en tu nombre sacamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos muchísimas cosas. Y Dios las hará. Porque Dios glorificará su nombre. Dios siempre se dará fama a sí mismo. Dios siempre se dará gloria a sí mismo. No por nosotros, para Él. Pero Él les va a decir, nunca te conocí. Apártate, aléjate de mí, hacedor de maldad. Y creo que muchos creyentes, no quiero decir un número ni un porcentaje, pero muchos creyentes que piensan que son creyentes, en el cielo llegarán y el Señor les dirá, nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hacedor de maldad. Pero en cambio, aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le dirá, yo a ti te conozco, porque tú hiciste la voluntad del Padre que está en los cielos. Y esa es una muestra de un creyente fiel y verdadero. Amén. Entonces, el creyente no nada más tiene que creer en la fidelidad de Dios. El creyente debe de vivir en la fidelidad de Dios. Y para terminar, vamos a hablar de la aplicación, cómo la fidelidad de Dios se aplica en nuestra vida. Y ese es el primer punto. El creyente debe de vivir y reflejar fidelidad, porque como decía nuestro hermano Jesús, es un atributo comunicable. Es decir, hay atributos que nosotros no podemos tener aunque querramos. Eternidad, omnipotencia, omnipresencia, aceidad, todo eso nosotros no los podemos tener. Estamos limitados para tenerlos. Pero los atributos comunicables sí los podemos tener. Y dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, 2 Corintios 3:18 dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí que nosotros somos transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? Bueno, aquí no quiero meterme en un tema de lenguaje, pero se llama logos, la imagen de Dios, la forma de Dios, la silueta de Dios. Eso es de lo que está hablando Pablo. Es como si tú lograras pararte en un espejo y decir, tú te paras en un espejo y lo que ves del otro lado es lo que hay de frente. Bueno, aquí dice Pablo, lo que tú debes de ver del otro lado es a Dios reflejándose en ti. Es lo que está diciendo, que la misma imagen, el mismo logo que hay ahí, esté en ti.
¿Y cuántos de nosotros, fíjense muy bien, cuántos de nosotros hoy nos podemos parar en un espejo y decir, ya me veo como Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Tú te puedes parar y decir, ya me veo como Dios? Yo no me puedo parar y decir, ya me veo igualito a Dios. Claro que no. Sino yo veo y digo, hay tantas cosas en las que aún me faltan a mí en parecerme a Dios. Y la fidelidad de Dios es algo en lo cual se debe de ver reflejada. Yo que verla en Dios, pero también que Dios la vea en mi vida. Amén. Compártenos. Sí, que en algún momento nosotros podamos reflejar a Dios, ¿no? Realmente. Que nosotros hagamos marcas, que vayamos dejando esa huella de que Dios está en nosotros realmente, ¿no? Que Dios existe en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque como hemos comentado, nosotros podemos decir, yo soy cristiano y levantar la mano, ¿no? Pero que algún día, como iglesia, como familias, nosotros podamos reflejar ese amor de Dios, la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que podamos hacer eso hacia los demás, ¿no? A lo mejor, como decías, ¿no? El poderme ver en un espejo, ¿no? Y ver si aún reflejo a Dios. Y eso yo creo que cada uno de nosotros sabe hasta qué punto o en qué aspectos uno puede parecerse a Dios. Bien, la mayoría yo creo que no, difícilmente no, pero qué bueno que ese es un atributo comunicable, que Dios nos lo muestra, y que algún día, vuelvo a repetir, podamos serlo, ¿no? Poder reflejar a Dios, que sea una marca visible como creyente, como hijo de Dios. Amén. Y como creyentes, nuestro trabajo, la palabra cristiano es como Cristo. Eso significa cristiano, como Cristo. Entonces, ¿cómo tú has podido ver, Brenda, en que Dios ha tenido que trabajar en ti? El lunes yo estaba en mi casa y ustedes tienen un taller, hay que hacerle promoción, un taller para damas que se llama Un Corazón Santo. Y yo te escuchaba mientras cuidaba a mis hijos, yo te escuchaba que nosotros tenemos que moldear nuestro corazón, pero no nosotros, sino que Dios tiene que moldear nuestro corazón. ¿Y por qué Dios tiene que moldear nuestro corazón? Porque tenemos que ser a su imagen. Pero tú como mujer, y yo invité a Brenda porque yo creo que nosotros, tanto un hombre puede hablar que Dios ha sido fiel, como también una mujer puede hablar que Dios ha sido fiel. Y por eso estás aquí. Pero tú como mujer, ¿cómo has visto que Dios ha tenido que trabajar en ti, o ser contigo, o tratar contigo, para que tú puedas mostrar que también le eres fiel? Sí, bueno, siempre quieres una confesión. Sí, realmente Dios trabaja en cada uno de nosotros, ¿no? Aquí la pregunta es si nosotros, como dice la palabra, queremos ser transformados. Porque aquí, de hecho, hace rato nuestro hermano Jesús, nuestro diácono, señalaba que hay gente que por el pecado se va alejando, ¿no? En lugar de acercarse, se aleja. Pero si nosotros conocemos la palabra, y aquí dice en sus promesas que vamos a ser transformados de gloria en gloria, entonces debemos tener la certeza de que aunque vivamos en pecado, vamos a poder ser renovados, vamos a ir mejorando en ese aspecto, y obviamente vamos a ir dejando actitudes, carácter que nos estorba, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí, definitivamente yo creo que cada uno de nosotros tiene diferente vivencia y testimonio, en el sentido de que pues Dios va transformando nuestro carácter tanto por la palabra, pero también por las experiencias que vamos viviendo, y nos da una mayor paz, porque antes de Dios tenemos un carácter donde es tal vez yo puedo, yo no quiero cambiar, etcétera. Pero a través de Dios nos vamos dando cuenta que no es necesario todo eso, que no debemos tener un corazón orgulloso, que no debemos de tener una coraza, ¿no? Tratar ¿qué se puede decir? Con soberbia a nuestros semejantes, etcétera, sino que a través del conocimiento de Dios nos damos cuenta que todos estamos bajo la lupa de Dios y siendo iguales, y que el único que se puede jactar de todo pues es Dios. Nosotros solamente en este caso vamos a ser siervos suyos, y ojalá que realmente seamos esos elegidos suyos, porque no tenemos otra opción, ¿no? O sea, o somos o no lo somos, pero es mejor estar junto a Él, porque
como el pastor lo comentaba, a veces hay situaciones que nos dan mayor paz estando en la palabra, ¿no?, que estando lejos de Dios. Y ya vivir sin Dios a vivir con Dios es totalmente distinto, ¿no? Y sí nos va transformando definitivamente, pero para bien. Amén. Entonces vemos el primer punto de la aplicación es que nosotros tenemos que ver y vivir y reflejar la fidelidad de Dios. Y el segundo punto de la aplicación es que debido a que Dios es fiel, nosotros tenemos que vivir una vida en gratitud, porque a veces la queja se nos mete en la boca y la congoja en nuestro corazón. Y entonces habemos muchos creyentes que decimos Dios es fiel, pero yo me quejo de todo en mi boca. Y a veces decimos, no, yo pienso que Dios es fiel, pero en tu corazón siempre vives acongojado. Entonces, si tú creyeras que Dios es fiel, no te quejarías, en tu boca no habría queja y en tu corazón no habría congoja, porque aprenderías a descansar en la fidelidad de Dios. Y esa es la segunda aplicación. Como creyentes debemos de vivir una vida de gratitud porque Dios es fiel. Dice Colosenses capítulo 3, dice así: y la paz de Dios gobierne en sus corazones o en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando vemos los atributos de Dios, nosotros vemos el amor de Dios, la bondad de Dios. Hace 15 días vimos la justicia de Dios, ¿no? Y ahora estamos viendo la fidelidad de Dios. Y nosotros, ¿qué nos queda en nuestro corazón? Decir, gracias Dios. Porque de ninguna otra forma yo podría alcanzar todo esto. De ninguna otra forma. Entonces, qué importante es vivir en gratitud. Amén. Amén. Y qué importante es guardar nuestro corazón, porque dice lo que leías, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y aquí el problema no es que Dios no quiera gobernar nuestros corazones. Nosotros no permitimos que Dios gobierne el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra que de Él, ¿qué? Mana toda la vida. Y a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, todo aquello que no nos permite realmente el poder ser como Cristo, como comentaba hace un rato, el ser cristiano, es lo que nos va apartando realmente de las bendiciones de Dios, del tema que estamos viendo hoy, de la fidelidad de Dios. Cómo nosotros de repente, si aún hoy en día en nuestro corazón hay envidia, cómo poder ser fiel a Dios, ¿sí? Cómo poder mostrar a un Dios que nos ama a pesar de lo que nosotros hacemos, cómo Él va a actuar en nosotros. No es que Él no quiera actuar en la vida de cada uno de nosotros, no es que Él no quiera actuar en la vida de la iglesia. El problema es que nuestros corazones están llenos de todo, menos del amor de Dios. Y como decías, ¿no? A veces más de la queja que de la gratitud. Y ojalá y nosotros aprendiéramos a tener gratitud día con día, porque Dios nos permite un nuevo día, y eso no nos damos cuenta, lo damos por hecho, como veíamos hace un rato, ¿no? Él da la siembra y la cosecha, el verano y el otoño, el día y la noche, y eso pareciera ser algo natural, y no es natural en nuestras vidas. Ojalá y aprendiéramos a ser de gratitud para con Dios, y día a día, a pesar de lo que tengamos o como estemos, darle gracias a Dios. Amén. Amén. Y el último punto que queremos ver es que debemos de ser fieles en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y para eso vamos a ir a Mateo, capítulo número 25. Versos del 23 al 30. Amén. Ok, lo leo. Dice Dios en su palabra: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí,
Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo que Dios nos da en la fidelidad nos lleva a una responsabilidad. Y la responsabilidad en la aplicación de la fidelidad de Dios es que seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado o lo que ha puesto en nuestras manos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí Jesús declara una verdad. Jesús da la parábola de los talentos como nos ha dado a nosotros, nos ha puesto algo en nuestras manos. Y Dios lo único que nos pide es ser fiel, buen siervo y fiel. Y después dice, al que tiene se le dará más. ¿Por qué se le dará más? Porque es fiel en aquello que yo le he dado, ¿sí? En aquello que yo le he dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿De quién está hablando? Del que no negoció su talento, del que no fue un buen administrador de lo que Dios le dio. Entonces nuestra responsabilidad como creyentes es, yo soy fiel en lo que tú me das. Amén. Y ahí es parte de nuestra mayordomía como creyentes. Amén. ¿Quieres comentar algo, mi hermano Jesús? Sí, ojalá y esto en nuestra vida, no muchas de las veces podemos decir que me ha dado Dios, pues nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia, y que ojalá y nosotros seamos responsables, ¿no? De lo que hablabas de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y al último 1, ¿no? Al que le dio 5 regresó, aquí están los 5 que me diste, regreso otros 5, ¿no? Amén. Que ojalá y nosotros también, Dios ya nos eligió, ya nos consideró, que nosotros también podamos ir por más almas, y que también así como nosotros, Dios quiere transformar nuestra vida, y no nada más la de nosotros, que también nosotros podamos alcanzar más almas, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí nos pone el ejemplo de la parábola de los talentos, pero también nosotros lo podemos ver en poder traer más gente que conozca de la palabra, más gente que sepa que quién es Dios y todos los alcances que puede tener Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y como decía Brenda hace un rato, realmente el poder transformar la vida de cada uno de nosotros y la vida de la iglesia. Amén. ¿Algo que quieras comentar, Brenda? Pues solamente lo que comentaban, esta situación de ser agradecidos con la parte de los talentos va muy relacionado, porque en la medida que Dios nos va dando bienes, dones, entonces nosotros debemos ser fieles mayordomos en todo lo que recibamos y ser agradecidos en ese aspecto, porque a veces pensamos, Dios me da poco, ¿no? En esto me da poco, en esto estoy insatisfecho. Entonces, ser agradecidos siempre con lo que nos dé. Aquí a cada uno le dio diferentes talentos. Entonces, el que se quedó nada más con uno, pues dijo, pues nada más me dio uno, mejor me lo guardo. Pero aquí lo importante es que aprovechemos lo que Dios, de lo que Dios recibamos, y que aparte del agradecimiento, pues también lo podamos compartir, ¿no? con los demás, y mostrar la fidelidad hacia Él, y el que no reprochemos porque ese recibe más que yo, ¿no? Sino que nosotros en ese aspecto sepamos ser agradecidos con Dios y saber que a cada quien le da conforme Él quiere, no conforme nosotros queremos, y que nosotros al final de cuentas vamos a ser bendecidos. Ya con el hecho de ser elegidos y ser suyos, como comentaba Pastor, somos bendecidos. Amén. Pues bueno, vamos a terminar nuestra sesión. Como yo les comentaba al principio, hoy hablamos de un atributo indudable de Dios, porque en Dios nunca hay dice Santiago, no hay varianza ni sombra de variación. Entonces, Dios nunca cambia, Dios siempre será lo que es. Así como yo no dudo que Dios me ama, yo también no debo dudar que Dios es fiel. Ahora la pregunta para nosotros tres y para la gente que nos ve es, bueno, hoy vimos una afirmación de los atributos de Dios, Dios es fiel. La pregunta es, ¿tú quieres ser fiel? Esa es la pregunta de aplicación para nuestra vida, porque si estamos nosotros haciendo esto y mis hermanos viéndolo o escuchándolo, nos debe de entrar no solamente esto en nuestro oído, ¿no? O ahorita que lo vemos, sino debe de entrar en nuestro corazón. Y el propósito de conocer a Dios es no asombrarnos solamente de Dios, sino que nuestro corazón quiera ser transformado en lo que Él es. Amén.
porque nosotros podemos ser en los atributos comunicables como Él es. Amén. Pues bueno, vamos a terminar orando. Gracias a Dios por este tiempo y vamos a despedirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu en este momento para poderla escudriñar. Tu Espíritu nos ha dirigido en poder compartir todo esto, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad que hasta el día de hoy has mostrado para cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Padre, que nunca nuestros ojos dejen de contemplar tu amor, tu fidelidad, tu bondad, tu justicia, tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Quita toda duda que posiblemente aún haya en nuestro corazón o en nuestra mente. Quita, Padre, aún alguna gota de incredulidad que pueda haber en nosotros y mueve tu Espíritu hacia nuestras vidas para llevarnos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque como leíamos y aprendíamos, ella nos ha enseñado que tú eres fiel. Ayúdanos a que nosotros veamos esa fidelidad en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra propia persona, Señor, para que nosotros podamos crecer a la estatura en la plenitud de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra. Cumple todas tus promesas, cumple todos tus propósitos en nuestra vida. Y nosotros sabemos que tú lo harás porque tú eres fiel, Señor. Gracias por este tiempo, pues lo hemos hecho y todo esto lo esperamos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén.